Buenas, en este vídeo vamos a ver las reglas de derivación. Tenemos que tener en cuenta de que las funciones normalmente no son simples, las funciones que nos piden derivar, y que esas funciones además muchas veces pues vienen ligadas a otras funciones a través de operaciones aritméticas, composiciones, divisiones, multiplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que queremos saber es cuál es la derivada o cómo calcular la derivada en esos casos, sabiendo las derivadas de cada una de las funciones previamente, pero cuando me están sumando, cómo hago la derivada de la suma, etcétera, etcétera. Bien, vamos a verlo caso por caso. Vamos a comenzar con la derivada de la suma. Vamos a suponer que tengo dos funciones, f de x más g de x, y me piden que la derive. Ojito, la derivada no es lo mismo que la función. Aquí va a salir otra fórmula totalmente distinta a la que tenía originalmente, una vez que la derive. ¿Qué nos dice esta regla de derivación? Que la derivada de la suma es derivar la primera más derivar la segunda. Con lo cual es muy sencillo acordarse de esta fórmula. Evidentemente tengo que saber cuál es la derivada de la primera y cuál es la derivada de la segunda. Pero bien, vamos a demostrar que esto es cierto. La derivada de esto, vamos a llamarle phi', pues sería x más h menos x entre h, que es la definición de derivada. Esto lo sustituimos por x más h, aquí y aquí, menos ella tal cual, menos todo esto, menos. Si lo separamos, tengo esto menos esto, y esto menos esto, con un más en medio. La suma de los límites es el límite de la suma, y al revés. Eso lo vimos dentro del apartado de límites. Y esto de aquí no es más que la derivada de f, y esto de aquí no es más que la definición de la derivada de g. Con lo cual, hemos demostrado que para derivar una suma, derivo la primera más la derivada de la segunda. Derivada de un producto. Bueno, esta es un poco ya más complicada, pero no tanto. Es simplemente acordarse. Es derivar la primera, dejar la segunda igual, más dejar la primera igual y derivar la segunda. Multiplicando, evidentemente. Estos signos, esta es la expresión que nos va a dar. Pues esto es lo que queremos derivar. Y aquí voy a usar la derivada del logaritmo neperiano. Lo podéis ver en el vídeo de derivada de funciones concretas que voy a colgar más adelante, pero lo voy a usar. Lo único que tenéis que hacer ahora mismo es un acto de fe y deciros que la derivada de un logaritmo es lo que tiene dentro se pone abajo y lo que tiene dentro arriba se pone su derivada. Para cualquier cosa, la derivada de un logaritmo siempre es lo de que hay dentro abajo y arriba su derivada. Bien, pues voy a aplicarlo. Si aplico logaritmo en esta igualdad, el logaritmo neperiano de esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de todo esto. Pero el logaritmo neperiano tiene una propiedad que dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada uno por separado. Lo mismo que el logaritmo de una división es la resta. Pero bueno, en este caso estamos en el producto. Por lo tanto, el logaritmo del primero va al logaritmo del segundo. Por lo tanto, la derivada de esto es lo mismo que la derivada de esto. ¿Y qué hemos dicho que es la derivada de esta parte de aquí? Pues lo de dentro abajo y arriba su derivada. Lo mismo aquí, lo de dentro abajo y arriba su derivada. Y aquí igual, lo de dentro abajo y arriba su derivada. Y esto de aquí, que es esto, ¿vale? Pasa al otro lado multiplicando a todo esto. Y esto lo cambio por lo que vale. F por G. Y ahora pues multiplico. ¿Cómo se multiplica en fracciones? Pues lo de arriba por lo de arriba. Esto por esto y esto por esto. ¿Vale? Por el de arriba y por el otro. ¿Vale? Y ahora f de x se va con uno de arriba y g, este de aquí, se va con el otro de arriba. ¿Y qué me queda? Pues abajo, fijaos que no ha quedado nada. Queda f' por g de x más
f de x por g' de x, que es justamente lo que hemos dicho que tenía que dar. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Derivada de un número por una función. Bien, no sé si perder tiempo en explicar, pero la derivada de un número es 0, porque la función que es igual a un número siempre vale el número. Entonces, si hacéis el límite de f de x sub 0 más h da k, menos f de x sub 0 da k menos k es 0, 0 entre h es 0, y el límite cuando h tiende a 0 de 0, pues es 0, ¿vale? Es decir, la derivada de un número siempre va a valer 0, ¿de acuerdo? Si tenéis un número solo y queréis derivarlo, su derivada siempre es 0. Lo mismo que si deriváis la x su derivada siempre es 1. ¿De acuerdo? Podéis como ejercicio demostrarlo. Es muy sencillo con la propia definición de derivada. Así que lo dejo como ejercicio. Bien, vamos a usar esto. La derivada de un número por una función. La derivada de esto. La derivada de esto va a ser el número por la derivada de la función. Con lo cual es muy sencillo. ¿Y qué aplico para hacer esta derivada? ¿Qué vale la derivada de esto de aquí? Pues esto es un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, que es lo que acabamos de demostrar antes justo en la derivada de un producto. ¿Cuál es la derivada de un número? 0, que es lo que acabo de hablar antes, ¿vale? Y más k por esto, pues si es 0 por lo otro es 0, pues me queda exactamente lo que yo quería demostrar. Queda exactamente que la derivada de un número por una función, es decir, cuando tenéis que derivar algo 3 veces lo que sea, ponéis el 3 y luego ponéis lo que sea derivado, ¿vale? Derivada de un cociente. Pues la derivada de un cociente, si os acordáis del producto, pues lo de arriba tiene mucho que ver, se parece a lo del producto, solo que con un menos, y abajo lo que hay abajo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí voy también a adelantar cuál es la derivada de una potencia. Si yo tengo una función que es una potencia, la derivada siempre va a ser, por ejemplo, seno al cubo. Pues el 3 pasa adelante, queda seno al cuadrado y luego derivo el seno. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que voy a utilizar ahora, pero para un caso concreto. Bien, quiero derivar esto. Esta es su derivada, ¿vale? Esto lo puedo poner como lo de arriba por 1 partido lo de que hay abajo, ¿vale? Esto por esto da exactamente esto. Y esto es un producto. Así que voy a aplicar la regla del producto. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada de esto. Quiero saber cuál es la derivada de esto. La derivada de esto, 1 partido por g de x, lo puedo poner como g de x elevado a menos 1. ¿Vale? Lo mismo que un tercio es 3 elevado a menos 1, y lo mismo que 5 elevado a menos 1 es un quinto. Por lo tanto, lo puedo poner así. Y aquí aplico la regla de derivación que os he dicho antes. La derivada de una potencia. Dice que esto pasa adelante. Y aquí queda 1 menos. Pues 1 menos 1 es menos 2. Por la derivada de lo de dentro. Es la regla de la cadena. Ya sabéis, lo de fuera y luego saco lo de dentro y lo derivo. Que es justo lo que vamos a ver después, ¿vale? Así que quedaos con esto porque lo voy a ver después y luego si queréis rebobináis y lo volvéis a ver. ¿Y esto qué queda? Pues lo que está arriba, que es menos 1 por esto, lo pongo aquí. Y esto que es g elevado a menos 2, lo pongo abajo elevado a más 2, ¿vale? Esta es la derivada de 1 partido por g. ¿Vale? La derivada de 1 partido por g es esto. Como veis, la derivada no tiene nada que ver con lo que he derivado. He derivado esto y esta es su derivada. Son cosas distintas, no las confundáis nunca.
Por lo tanto, derivada de un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿vale? Por lo tanto, derivada del primero por el segundo sin derivar, esto por 1 da esto y esto abajo, más f por esto. Esta es la derivada del segundo. La derivada de esto es justo todo esto. Pues f por esto y abajo g cuadrado, ¿vale? Nos queda esto de aquí. Pero si os fijáis, me han quedado dos fracciones. ¡Qué desastre! Y esta además no está al cuadrado. Esta sí. Tienen que tener el mismo denominador para poder sumar los numeradores. Por lo tanto, ¿cómo convierto esto en un g cuadrado? Pues multiplicando arriba y abajo por g de x. G de x por esto y g de x por g de x, g cuadrado. Y ya tengo el mismo denominador. Y tengo el mismo denominador y arriba, pues esto menos esto, que es justamente la fórmula que hemos dicho al principio. Derivada de una función compuesta. Si tengo una función que está dentro de otra y quiero derivarla, es decir, tengo f de g de x, una función dentro de otra. Por ejemplo, seno de x al cuadrado. Pues es como si fuera x cuadrado, solo que en vez de una x hay un seno. Está el seno dentro del x cuadrado. Eso es una función compuesta. ¿Cómo la derivo? Pues muy sencillo. Imaginaos que hay un alien que dentro tiene otro alien. Y lo que debemos derivar, por no decir otra cosa. ¿Cómo lo hago? Pues me cargo la derivada del primero, del que hay desde fuera, y luego saco el de dentro y lo derivo también. Es decir, derivo f con g dentro y luego saco la g de dentro y la derivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace esto. Pues hago la propia definición, x más h, x entre h. Y ahora pongo multiplicando y dividiendo esta cantidad, que es justo esto menos esto. Aquí y aquí. Si yo podría tacharlo y volvería otra vez al principio, pero no quiero volver al principio, quiero seguir para adelante. Esto de aquí es la derivada de f de g. Y esto de aquí es la derivada de g. Por lo tanto, me queda la fórmula que habíamos dicho al principio. Por lo tanto, cuando tengáis una función esta dentro de la otra, ¿cómo la derivo? Derivo f con lo que tiene dentro, porque está dentro, y luego saco lo de dentro y lo derivo. ¿De acuerdo? Derivada de la función implícita. A veces las funciones no me vienen escritas de una forma sencilla. No me viene igual a seno de x, igual a x cuadrado más 3x más 7. A veces nos vienen mezcladas la x con la y de una forma que es imposible separar la y, como lo tenéis aquí, un ejemplo de esto raro. Lo que sí tenemos que saber es que la y es función de x, ¿vale? Y quiero calcular y'. Me preguntan qué vale esto, qué vale y'. Pero claro, si esto no está bien así, pues... Y además en este ejercicio me dicen que hay la tangente a la curva en el punto x sub 0 igual a 3. La tangente a una curva era la recta tangente, que tenía una ecuación que se llamaba punto x sub 0, y sub 0 es el punto, y', si recordáis la definición de derivada, es la pendiente en ese punto. Por lo tanto, necesito y' en ese punto. Pues bien, vamos a empezar, pero solo sé esta. No conozco y sub 0 y no conozco y' sub 0. ¿Cómo calculo y si sé la x? Pues sustituyendo aquí todo por x. 3 al cuadrado por 3, 27. Recordad que x es 3. 3 por 5, 15 y
y no sé quién es. 3 por 2, 6 y cuadrado, y al cubo menos 27. Este 27 y este 27 se van, y me quedan estos tres términos, que los tres tienen una i, por lo tanto puedo sacar fuera una i, y aquí me quedaría 15 después de quitarle una i, aquí que me quedaría 6i después de quitarle una i, y aquí me quedaría i cuadrado, menos i cuadrado. Y esto da 0. Por lo tanto, tengo que despejar, calcular qué i hacen que esto sea 0. Evidentemente, si la i vale 0, 0 por esto es 0. Y si todo esto vale 0, 0 por esto también va a dar 0. Pues vamos a ver si esto es igual a 0. Vamos a ver que no. Que esto no tiene solución. Que la única solución va a ser una, esta. Y esto lo sabemos pues aplicando menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Como veis, la raíz tiene dentro un negativo y no se puede calcular, por lo tanto esto no tiene solución. Y tenemos la suerte de, en vez de tener tres soluciones que podía haber, solo tener una, pues mejor. Menos aquí, en vez de poner una i, otra i y otra i para el mismo x, que saldrían tres rectas tangentes, pues solo me ha salido una, mejor. Y ahora me falta calcular i'. Para eso vamos a derivar todo esto. La derivada de x cuadrado es 2x. 2 por 3, 6x. Este 2 pasa adelante y arriba queda 1 menos. X elevado a 1. Esto es un producto. Pues sería el 5, ya sabéis que se pone siempre, porque la derivada de un número por una derivada es derivar esto y todo por 5. Pues sería 5, la derivada de x es 1. 5 por 1 y menos la derivada del segundo, pues sería 5x por la derivada de i, que es i'. No sé quién es, pero su derivada es i'. Aquí, pues lo mismo. Fijaos que esto es una composición. Es una i elevada al cuadrado. Por lo tanto, sería el cuadrado pasa adelante. 2 por 2, 4. Y por la derivada de i'. Por x. Más, como esto es un producto, esto sin derivar, por la derivada de x, que vale 1, menos 3i cuadrado por la derivada de i, menos 0, que no se pone, igual a 0, ¿vale? Igual a 0. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos, si os fijáis, i', ¿qué es lo que quiero calcular? Pues junto todo lo que tenga i', en este caso, como tengo negativo, positivo, negativo, hay más negativo, lo paso todo al otro lado, cambia de signo. Esto pasa sumando, esto pasa restando y esto pasa sumando. Y esto de aquí se queda donde estaba, ¿vale? Y ahora saco factor común i'. I' por 5x, por 4ix, o xy, para ordenar las letras, y 3i cuadrado, ¿vale? Y' por esto da lo otro. Y esto ya lo paso al otro lado dividiendo. ¿Y cómo calculo i', la que yo quería? Pues muy sencillo. Sé la x y sé la y. ¿Dónde estaba? A ver si la encuentro. Aquí. 3 y 0. Pues donde pone x pongo 3 y donde pone y pongo 0, por lo cual 0, 0, 0. 0 por todo, 0. Y esto me da 18 entre 15, simplificando entre 3, 6 quintos. Y ya tengo la recta tangente. Pues sería el punto, esto es y, esto es x sub 0, y esta es la pendiente, que es y', para ese x sub 0, que he calculado. Lo he sustituido, ¿vale? Y la y en este caso también, la y sub 0. Y me calcula la recta tangente. Si hubieran dado aquí otras dos, pues aquí tendría 3 la otra, 3 la otra, y aquí pues hubiera puesto la otra que me saldría aquí, la otra y la otra y. Y hubieran salido siempre con la misma x, porque es la que me da, pero con 3i. Me hubieran salido 3 rectas tangentes. Intuitivamente pensad que si tenéis una curva,
que son normalmente, suelen ser cosas de este estilo, pues si tengo un x sub 0, pues me pueden salir dos tangentes perfectamente, una aquí y otra aquí. Esta no es la curva para nada de la que estamos hablando, pero pensar que a veces estas curvas que me dan raras suelen ser cosas de este estilo. Bien, y para terminar vamos a ver la derivada de una función elevada a otra función. Tengo f de x elevado a g de x. Imaginaos seno de x elevado a tangente de x, o 7x elevado a 9x, y quiero calcular su derivada. Pues aquí aplico lo que ya he dicho antes, adelantado, logaritmo. Logaritmo de esto igual a logaritmo de esto. Y esto de aquí pasa adelante multiplicando. Con lo cual ya tengo lo que era una potencia, lo he convertido en un producto. La derivada de un producto pues sería la derivada de esto, que es esto abajo y arriba su derivada, y esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es esto abajo y arriba su derivada. Y ahora, ¿cómo calculo esta derivada, que es la que yo quiero? Quiero calcular la derivada de todo esto. Pues esto de aquí que está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando por todo esto. Y ya tengo la derivada, porque esto ya lo tengo aquí. Y esto es esto. Y así tengo la derivada de una función elevada a otra función. Bueno, cuando veáis funciones concretas, pues veréis que esto realmente lo que he hecho es derivarlo como una exponencial y después derivarlo como una potencial. Y me daría la derivada esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo nos quedamos con esto. Además, estas suelen ser, como veis, derivadas un poco largas, pero bueno, es la derivada, es lo que hay. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.